llegando hasta ustedes con el pensamiento de la palabra del Señor. ¿Cómo están? Buenos días. Así que nos gozamos y nos regocijamos en este día maravilloso que Dios nos ha dado. Amén. Aleluya. Esperando que usted también se encuentre bien, gozoso, alegre de poder despertar esta mañana para adorar a Cristo. Ya hoy es martes, amén. La semana ya está caminando rápido. Amén, gloria al Señor, y el tiempo se está mejorando. Ajá. Así que qué lindo es poder aprovechar el día. Amén. Amén, amén. Gloria al a Señor. Dios. Buenos días a todos. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos aquellos que se están conectando en esta mañana, que ya están levantaditos y Amén. esperando. Amén. Hermana Cristina, hermano Rubén, Amén. hermano Farfán. Amén. Hermano Jory, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria Amén. al Señor. Qué Amén. bueno que ya están levantados tempranito. Amén. Esperando que tengan planes para el día. Amén. Que tenemos por delante, siempre hay cosas que hacer. Así que esperamos en Dios que las pueda alcanzar todas. Amén, Giselle, Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, amén, para comenzar Amén. nuestro devocional de este día. Amén, amén. Amén. Y ver esperamos las que se una plantitas. con nosotros y podamos invocar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Recuérdese que todo lo que hacemos, si Dios no está en lo que hacemos, de nada sirve. Amén. Amén. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando la presencia fluye, cuando el Espíritu Santo está presente, Aleluya. la palabra se vuelve viva, el consejo es efectivo y Dios transforma vidas. Amén. Amén. Así que, ¿por qué no decirle, Señor, te acompáñanos en este día? Amén. Amén. Padre Santo, Dios Gracias, nuestro, en el Jesús. nombre de Jesús te damos gracias en esta Gracias, hermosa Señor. mañana. Aleluya. Bendecimos tu nombre que es digno de ser exaltado. Gracias, Señor, te Señor. damos gracias, Aleluya. gloria, honra y alabanza. Qué lindo Dios. Aleluya. Gracias. Señor, agradecidos por este día, te rogamos, Señor, Qué que tu presencia maravillosa llene este lugar, llene cada hogar, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya a través de cada siervo y sierva, Dios mío, y que en esta mañana el consejo de tu Gracias, palabra, Jesús. Señor, como lo ha hecho en el pasado, siga bendiciéndonos, siga transformándonos, siga cambiándonos. Gracias, Padre. Que tu mano poderosa, Señor, esté con tu pueblo, Dios mío, en todos sus planes, sus propósitos. Aquellos que están, Señor, enfermos o están pasando situaciones difíciles Gloria en esta a Dios. mañana, te rogamos que la Aleluya. fortaleza del Espíritu Santo Aleluya, en el nombre de esté con Jesús. cada uno de ellos, Señor. Ministra, Señor, Y que en esta mañana, Señor, la gloria de tu Gloria a presencia, Dios, Señor, inunde sus aleluya, vidas, sus aleluya. familias. Suple, Señor, Que toda Dios del cielo, necesidad, cosas Señor. grandes vengan sobre cada uno de Aleluya, abre tus los hijos, cielos Señor. sobre tu pueblo en esta En el mañana, nombre de Señor. Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Oramos, Gracias te Señor, damos, por Señor. cosas nuevas y poderosas en la vida de tu Aleluya, pueblo. sí, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Amén, Señor. Señor, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor en esta mañana. Amén. Vamos a estar compartiendo, seguir compartiendo el pensamiento sobre la base sólida, la ley de la base We sólida. continue to talk about the solid base. Y hemos estado Amen. hablando sobre la vida de Sansón. And we're talking about Samson's life. Amén. Como un hombre que comenzó bien, How a man that started well con una promesa tremenda, with a tremendous promise llegó a fracasar en su vida was failed in his life y en el propósito de Dios and para in él. God's purpose for Amén. him. Amen. Así que vamos a leer el versículo bíblico, el pensamiento y el versículo bíblico para hoy. We're going to be reading about today's thought. Amén. Las consecuencias del pecado son siempre grandes para el líder y para el pueblo. Leadership thought for today is the consequences of sin are always great for both the leader and the people. Amén. Las consecuencias del pecado son siempre grandes, The ¿ok? consequences of sin are always great. ¿Ok? Mhm. Y afecta más allá de And it nuestras It personas, affects much more. ¿ok? Va más allá de It lo que goes puede beyond. costarnos a nosotros mismos, sino también a otras personas.
Aunque el versículo bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios, Let's look in the book of Proverbs, capítulo 4, chapter 4, versículo 18, verse 18, 19, verses 18 and 19, 26 verses 26 y and 27. 27. Amén. This is Proverbios. Proverbs 4. Proverbios Amen. 4, amén. Si tiene su Biblia, pues So le get your damos un segundito Bibles. para que lo encuentre, amén. Get your Bibles, Gloria get your al Bible Señor. verses. Amen. Amén. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, The way of the good person is like the light of dawn. que va en aumento hasta que el día es perfecto. It goes brighter and brighter until it is full daylight. El camino de los impíos es como la oscuridad. But the wicked are like those who stumble in the dark. No saben en qué tropiezan. They can't even see what has hurt them. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Be careful what you do. Always do what is right. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Do not do anything unless it is right. Stay away from evil. Amén. Amen. Gloria al Señor. Ese es un proverbio. This is a proverb. Amén. Que Amen. nos recuerda That la importancia de examinar nuestros It caminos. reminds us how important it is to examine our path. Okay. Amen. Our ways. El examen personal es importante. It's so important to examine ourselves. Okay. Aunque los cambios no son fáciles, Even though changes aren't easy, mientras estemos conscientes but while we are de conscious dónde estamos of where we are y lo que necesitamos hacer en and nuestras what vidas we need to do in our lives, para seguir creciendo y honrando a Dios, so that we can honor God, estamos en el camino correcto. then we are in the right path. Amen. Amen. Así que en esta mañana vamos a estar hablando la última parte de este estudio de So Sansón. we're going to be speaking about the last part of this study of Samson. Okay. Dice que ningún líder And it says that no leader puede abrazar el pecado can embrace sin y seguir guiando a las personas con eficacia. and continue leading the people effectively. Okay. El escritor dice que él ha podido ver a través de sus más de 30 años de experiencia And the writer is saying that more than 30 years as a pastor, okay, que muchos líderes ungidos he has watched many anointed leaders se han enredado en el pecado entangle themselves in y se sin han descalificado a sí mismos. and disqualify themselves from leading. Okay. Y con frecuencia es porque siguen una línea de pensamiento equivocado. And often they step over the line thinking. They think. Ajá. Este es un caso especial. El know, líder piensa de esta This manera. is the way the leader thinks, that this is a special Okay. case. Dios entiende. Okay. God understands me. Okay. O Dios entiende las circunstancias por las que estoy Or pasando. God understands my special circumstances. Puedo Eso hacerlo. es como una excusa, Son like an excusas. excuse. Claro, una línea de It's a pensamiento. line of thought. Okay. Donde justificamos nuestras We acciones. try to justify our actions Okay, a través de pensamientos through our thoughts que creemos que pueden mover el corazón de Dios. because we think that that can move the heart of God. Okay. Y vemos que con Y él demás. dice, and I can do this, y yo lo puedo hacer. Ajá, yo lo puedo hacer, ¿sabes? Cuando vienen esos Eh, pensamientos. en otras también se encuentra la línea de pensamiento And we have that line of thought. que yo voy a salir de esto. I'm going to come out of this. Y entonces sigue prolongando el tiempo. And it takes longer. Amén. Y a medida que pasa el tiempo, And while time passes se by, encuentra que es más difícil salir de donde está. you're going to realize that it's going to be difficult to come out ¿Ok? of where you're at. No es imposible, It's not pero impossible, es bien difícil but it's going to be una hard. vez entramos en esa brecha When we enter o que en ese camino that path que nos conduce al pecado. that takes us to sin. ¿Ok? Es algo que podemos hablar intensamente, We could talk about this intensely ¿ok? Porque es realmente lo que destruye because it's what really destroys la vida
del creyente, the life of the su believer, relación con Dios their y relationship la with relación God, con los and their demás. relationship with Amén. others. Dice que Amen. con demasiada frecuencia el pecado viene viene o adorablemente ataviado, o sea, viene en una envoltura muy bonita. Algunos dicen que el regalo viene con un envoltorio muy, It's muy like a atractivo. gift that it comes, it looks very attractive. ¿Ok? Y mientras jugamos con él, And so while we play with this, es fácil decir, it is easy to say, en mi caso será diferente, it will be different with me, pero los resultados siempre son but the despreciables. results are predictable. ¿Ok? La credibilidad del líder se desintegra, The leader's credibility disintegrates. pierde la confianza He loses trust with the people, y termina su liderazgo. and his leadership is ¿Ok? finished. Vemos que el pecado va a destruir So we see that sin misericordia, sin will destroy without mercy, ¿ok?, la vida del creyente. and he will destroy the believer. Así que vamos a ver lo que el pecado siempre hará. So we're going to see what sin will always do. ¿Ok? El pecado siempre cobra en forma terrible. O sea que el Sí. precio del pecado es terrible. So the price of the sin is terrible. No importa quiénes sean los líderes o las circunstancias, No matter the enfrentan. leaders or what the circumstances are, el pecado siempre termina en lo sin mismo. is going to be terrible. ¿Ok? Y vamos a ver tres cosas que el autor del libro está diciendo que el pecado nos va a llevar. And so we're going to see the results of sin. ¿Ok? Número uno, Number one, el pecado siempre le lleva más lejos de lo que usted quería. sin will always take you farther than you want it to go. ¿Ok? Siempre va a ir más allá de lo que usted espera. It's going to go farther. Usted espera quizá que esto simplemente fue un momento, pero lo lleva toda la vida. Perhaps you think, well, did this just happen? It was just a moment. Ajá. But then it's going to trace you Ajá. far along. Ok. Vemos que Sansón lo que quería, vamos a comenzar con el primer pecado de So Sansón. we're gonna begin with Samson's first sin. Ok. Él simplemente quería una esposa. Samson just wanted a wife. Ok. Quería una He esposa. just wanted a wife, Y eligió and he chose una filistea, chose a Philistine hija del woman, enemigo del pueblo de Dios. a daughter of the enemy of the people of God. Ya ahí era un pecado, So this was already a sin, ¿ok? Porque estaba establecido que no podía casarse con una mujer que no fuera del pueblo de because it was Dios. already established that he could not marry someone out. ¿Ok? Yeah. Vemos, y para aplicarlo a nuestras vidas diarias, que hoy en día casi no And se to enseña, apply it to our daily life, ¿ok? Y es el yugo Unequal yoke. desigual, unequal yoke. ¿ok? Esto viene And so this comes from unequal yoke. ¿ok? Vemos que desde que desobedecemos we el are- mandamiento de Dios, When we are disobedient to God's command, el pecado encuentra un lugar como entrar en nuestras vidas. sin finds a way of how to come into our life. El pecado de Sansón fue un yugo desigual His sin was an unequal yoke. y hoy en día, And today, ¿sabe? Muchos creyentes many believers, no hablan ya del yugo desigual. they don't talk about unequal yoke. ¿Ok? Los jóvenes, The young people, poco se les habla. Los padres tienen que entender que tienen que hablarle a su hijo parents, you need to understand that you need to talk to your que cuando children. llegue el tiempo de buscar una compañera o un compañero, That when time comes to find a partner, tiene que ser alguien del pueblo de it has Dios. to be someone from the people of God. ¿Ok? Y no solamente que sea del pueblo de Dios, And not only that is someone that has the same belief, ¿ok? Sino alguien que ame a Dios, it's someone that loves God, tanto como él o ella just ama a like Dios. he or she loves God. ¿Ok? A Sí, mí- porque también podemos hacer yugo desigual aún siendo creyentes. aún siendo creyentes, We could also have unequal yoke even if we're believers. ajá. Entonces, como le digo yo a mis hijos, tienen que So, just like I tell buscar my un children, compañero, una compañera you que have- ame a Dios you sobre have- todas las cosas. You have to find a partner that loves the Lord. ¿Ok? Over all things loves the Lord. ¿Ok? Y eso es lo bíblico. Ahora, lo And this mío is es, what is biblical. la parte mía es que hable lengua, Pastor's part
He needs to speak in tongues. ¿Ok? Y que pueda adorar a Dios con todo su And that he corazón. can Amén. worship the Lord with all his heart. Yo lo que quiero decirle en esta mañana But what I want to say this es que morning no se olvide is that do not forget que no podemos dejar ningún portillo, ningún espacio we abierto can't leave an open space para que el enemigo entre. for the enemy to ¿Ok? come in. Y todo comienza en la niñez, en And- nuestros hijos. And everything begins in our children, our childhood, Amén. Enseñarles teaching them que van a tener el deseo, va a llegar el momento donde van a desear una compañera o un compañero, where they're going to desire to have someone in their y lives. que lo bíblico y lo bueno es que busquen a alguien And what's biblical o que oren por alguien and what is good is that they need to pray for someone. que ama a Dios. Someone that loves the Lord. Okay. Amen. Así que quise tomar ese tiempo porque a veces se nos olvida esa parte We, wanted to take time with this because sometimes we forget that. de la enseñanza a nuestros hijos y realmente esa es una de las herencias que le dejamos a nuestros hijos, ¿ok? De que van a tener una compañera, un compañero que los va a This is ayudar what they're going to stay with. They're going to have someone that's going to help them a crecer to grow, espiritualmente. spiritually grow. Amén. Hoy en día hay un pensamiento de que yo la convenzo de que acepte a Cristo. Today's thought is, well, I'll convince him or her O to si, serve the Lord. o si la traigo a la iglesia, todo va a estar bien. Or if I bring him or her to church, everything's going to be okay. Querido padre, querida madre, Father, si esto es mother, lo que sucede en su hogar, If this is what happens tiempo in de your orar, home, then it's time to de pray, ayunar it's time to fast, y confiar en Dios, and trust God. que Dios ponga su mano sobre la relación de For sus God to hijos. extend his hands Amen. over our children. Así que Amen. quise detenerme en eso porque es lo primero que le sucedió a Sansón. So this is what happened to Samson. ¿Ok? Él simplemente quería una compañera y escogió He wanted a wife and he chose la mujer the equivocada. wrong woman. ¿Ok? Cruzó la línea He por crossed primera the line vez. for the first Y time. cuando nosotros usamos la primera vez, casi siempre And when we cross it for the first time, va a haber una segunda vez. there's going to be a Hay second un dicho time. que dice que no hay primera sin There's no segunda. first without second. ¿Ok? Si lo hacemos una vez, So if we do it one time, lo hacemos la segunda we vez, do it the second se va a time, hacer más fácil la tercera, la then cuarta y the la quinta third and the vez. fourth and the fifth time is Okay. going to be easier. Así que Sansón, después de esa primera vez, termina en una segunda. So he did this the first time, and then there was a second ¿Ok? time. Y regresaré y eso será todo. Pensó que ahí se iba a acabar todo, He pero said, I no. will come right back, and that will be it, ¿Ok? just like many of us think. Amén. Ya, eso, ¿sabes? No lo vuelvo a hacer, How is Señor. it going to harm me? Ajá. A veces nos preguntamos, ¿y cómo me va a afectar eso? Eso no es nada. Eso no es nada. It's not going to Ok. hurt. Nadie va a saber. Nobody's going to know. ¿Ok? Ajá. Esto se quedó ahí. Okay. ¿Ok? ¿Qué daño puede hacer? Dice, Sansón dijo, ella me agrada, eso es lo que quiero. En otras palabras, su deseo she personal. pleases me, that's what I want. It Pero- was his personal desire. Pero terminó así. Amen. Dice que una vez que el pecado encontró la entrada, una vez, But once the sin came in one time, encontró la segunda vez. once he stepped over, he found himself in sin again Ok. and again. La segunda vez fue And the second time was la fiesta de boda. he hosted a feast. ¿Ok? Invitó a toda la gente. He invited all the people. ¿Ok? Y ahí es donde vemos el yugo desigual. And this is where we see the unequal yoke, porque aún con las amistades. Con las amistades, en los negocios. Even we can have unequal yoke with our friends, with business. Ujú. Uh-huh. A veces, bueno, no nos vamos a quedar ahí porque eso I va. know. Pero vemos que But esa desigualdad that unequal lo llevó a más pecado. took him to more sin. Cuando fue a hacer la fiesta de So boda, when he did the feast, ¿ok? A él se le había prohibido tomar vino. even though as a Nazarite he wasn't supposed to touch even grape juice, ¿Ok? Estoy leyendo, I'm reading it. Tomar vino. drink wine. Y aún más, aún ni siquiera podía tocar, he couldn't even touch ¿ok? El fruto de the la vid. fruit of the vine. ¿Ok?
vemos que ya y cuando hace la fiesta, So when he does the feast, obviamente parece que la presión de la familia, de la obviously esposa, perhaps the pressure of the le family, of dijeron, the, no, nosotros celebramos con no, we vino, celebrate con with baile, wine, con with todo. everything. Y si nos vamos a casar, tiene que ser como yo And digo. if we're going to get married, it has to be done like I say. Ay, mi gente, qué triste My es people, how sad it is cuando tú vas a las fiestas de creyentes y se dejan llevar por el pensamiento mundano de fiestas de los que no son creyentes. de los creyentes, ¿Cómo? Okay. gente de creyentes, So when we go to believers' parties, y se dejan llevar por el sentir mundano de la carne. okay, and you go with the, sorry guys, I have to understand his thought. And you have and you go by what you feel in the flesh. Y en vez de alabanza y adoración, And instead of worship, encuentras música mundana, you find worldly music. bailes You mundanos, find yourself with Okay. a dance, worldly donde dance. nosotros creemos, no bebemos ni usamos cosas que el mundo hace, pero por la presión de los amigos, And things that we don't do, but because of friends, presión de la pressure, familia the pressure of inconversa, friends, the pressure of the family comenzamos a that does ceder, not serve the Lord. ¿ok? Comenzamos a ceder We allow ¿ok? A estas cosas these things que nos apartan de la comunión that con Dios. separate us from the communion Okay. with God. Eso es lo que pasó con Sansón y lo que pasa hoy en día. And this is what happens with Samson, and it happens today. ¿Ok? Llega un pensamiento que eso es normal hoy en We día. have that feeling and that thought, oh, that's normal. Eso no es malo. That is, it's not wrong. It's not a sin. ¿Ok? Y comenzamos a desviarnos porque dice, una cervecita no es mala. And then we begin to say, oh, a little drink, a little beer is nothing. ¿Ok? Pero no se queda en una, But you see, you don't stay with one beer. ni se queda en dos. You don't stay with two Y beers. cuando usted siente está borracho And o when you borracha, realize it, you're drunk. y la Biblia habla de la borrachera, And the que es Bible pecado. talks about drunkenness Okay. is a sin. Amén. Entonces el pueblo de Dios tenemos que tener cuidado de caer en esa And the tentación people of God, we need to be careful in falling into that de por temptation complacer because we want to please a los demás. other people. Dejamos We stop. que nuestras vidas se enreden We allow our lives to be en, tangled en un sistema in a mundano worldly system del cual deshonramos a Dios. in which dishonors God. ¿Ok? Vemos que Sansón hizo su fiesta, You know, Samson did his feast ¿ok? Y se le olvidó and he forgot que no podía beber vino that he could not ni drink siquiera wine. tocar He could el not jugo de uva. touch grape juice. ¿Ok? Mhm. A veces parece que en la alegría del momento se le fue la unción. Perhaps in the happiness of the moment, his anointing went away. Amén. A veces se nos puede olvidar, Sometimes we can forget ¿ok? A quién servimos. who we serve. Amén. Y no Amen. importa dónde estemos o con quién And it estemos, doesn't matter where we are and tenemos with que who guardar we're nuestra with. integridad delante de We have Dios. to have integrity before the Lord. Okay. Amen. Así que vemos que Sansón después del primero entró en el segundo So donde, Samson, after the first sin, donde había went mucha to bebida. second sin where there was drinking. ¿Ok? Y luego cuando se dio cuenta hacia dónde iba, pudo haberse detenido diciendo, no me equivoqué. When he realized where he was headed, he could have stopped and said, no, I made a mistake. Necesito volver a mi gente. I need to go back to my people. Okay. He could have said that, Pudo hacerlo, pero al contrario, no lo hizo. but that's not what he did. ¿Por qué? Why? Porque el pecado es algo que va a conquistar. Because Tus sin deseos. is something that's going to conquer your desires. Nunca va a ser It's suficiente. never going to be enough. Siempre la carne, The flesh okay, o el deseo de la or the carne, desire of the flesh, una vez aprobado, when you taste it va a desear once, más. it's going to desire ¿Ok? more. Y va a evitar que nosotros volvamos a caer en sí o reconocer It's not que going to allow us to necesitamos come back to
to ourselves la ayuda and de Dios y de recognize los demás. that we need God's help and we Okay. need other people's help. Ajá. Así que vemos que ya metido en el segundo So pecado, the second sin, le dio cabida al tercero. there was another sin. Dice que él dio una adivinanza. And so he made a riddle. ¿Ok? Trató de impresionar a sus compañeros, los filisteos. No eran amigos, eran compañeros de la boda. Instead, he tried to impress his 30 male companions with a riddle. ¿Ok? They weren't friends. They were Dice que eran compañeros de There la was, boda. people from the wedding. Algo muy común en la gente que se emborracha. Something that's very common with people that get drunk. Comienzan a tratar de impresionar a todo el mundo. People, they try to impress other ¿Ok? people. Comienzan a decir boberías And they para que begin todo el mundo se ría. To say silly things so people can laugh. ¿Ok? Quieren ser el centro de la atención. They want to be the center of attraction. Y vemos que Sansón eso es lo que ya tenía quizás el vino metido. And so Samson, that's what he did. Y le digo, voy a darles una adivinanza, a ver si I'm me la going to give you adivinan. a riddle to see if you guess it. Y si me la adivinan, les voy a dar 30 vestidos caros. And if you could solve the riddle, I'm going to give you 30 pieces of clothes. Pero si no me la adivinan, But if you do not guess ustedes it, me lo van a dar a mí. you have to give it back to ¿Ok? me. Vemos que Sansón ahora se está metiendo en otro So he's lío. getting into deeper ¿Ok? and deeper problems. Porque la mujer, Because his wife ¿ok? Que lo amaba, that loved him, ¿ok? Lo llevó hasta que le resolviera, le dijera cuál era she nagged at him so he can give her the answer la to the riddle. respuesta. ¿Ok? Y se la dio a quiénes? A sus enemigos. And who did she give the answer to? To the enemies. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedió con Sansón? So what happened to Samson? Vino el enojo. He got angry. Que el enojo es pecado. Nunca obre en enojo. Anger is a sin. Do Okay. not ever do things Que with usted ve como anger. una cosa va a otra. So you see that one thing leads to another. Comenzó feliz He began happy que se iba a casar. that he was going to get married, No había terminado la boda. and the wedding was not yet done, Y estaba furioso and he was already angry porque la mujer ya lo había engañado because the woman had already betrayed him, y había perdido la apuesta. and he lost the riddle, ¿Qué es lo que lo hizo? or not, the bet, Ajá. sorry, and he lost the bet. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedió? So what happened? Lo llevó más It profundo took him deeper. y fue y mató 30 hombres. So he went and he killed 30 men, Le quitó su ropa took their clothes para pagar su deuda. so he can pay the debt. Usted ve como una cosa lo llevó a otra. So one thing took him to another El thing. pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú quieres Sin will ir. always take you farther than what you want to go. Acá. Mhm. Ve, ahora luego vienen las consecuencias, pero vamos a las And so consecuencias now para the después. consequences come. Al terminar la boda de Sansón, So when the wedding was over, Sansón estaba hasta el cuello de problemas. he was up to his neck with problems. Ok, ya Sansón se había metido en Now, problemas. Samson was in deep trouble. Los que vinieron a celebrar la boda con él Those that came to celebrate with eran los him mismos que ahora lo querían matar. now are those that want to kill him. Amén. Luego vemos el número 2. El pecado siempre le atrapa por más tiempo de que él quería. So then we're going to see number 2 is sin always keeps you longer than you want it to stay. Sansón puede haber tenido la intención de traspasar la línea y regresar pronto a su vida normal. You know, Samson might have intended to go only briefly over the line of sin. Quizás dijo, me voy a casar, You know, perhaps he said, I'm going to get me married. traigo a la mujer a la casa I bring the wife home, y ya no tengo nada que ver con los filisteos. and now I have nothing to do with the ¿Ok? Philistines. Pero terminó haciendo el recorrido completo. But that wasn't what happened. Yeah. He ended up taking the whole journey, ¿Ok? Y finalmente lo llevó a la destrucción. ultimately leading to his destruction. ¿Ok? No, vemos que la consecuencia de sus acciones We pecaminosas see that the consequences of his sinful actions le costó la vida a Co- su esposa. cost him the life of his wife. ¿Ok? Quemaron la casa del suegro. They burned his father-in-law's house, ¿Ok? Y lo buscaron a él para matarlo. and they went after him to kill him.
las consecuencias del pecado siempre son grandes. The Amén. consequences of sin are always great. Y si no aprendemos, And if we do not learn, seguimos cayendo we más keep- profundo y más continue to profundo. fall deeper and deeper. Después de la primera vez, vemos que luego se enreda con Dalila. So then we see that he meets Delilah. No aprendió la lección con la primera. He didn't learn the first time. Buscó otra mujer pagana He went after a pagan woman que quería destruirlo. that wanted to destroy him. Y trató de engañarlo And una she y otra tried vez. to deceive him, one after, try to deceive him and fine. learn to see, Okay. one after the other. Okay, tratando de encontrar la fuente de su poder. She was trying to find the secret of his strength. Okay, lo que lo hubiera mantenido a él alejado de esta mujer. You know, A veces vemos las señales, pero no nos vamos. sometimes we see the signs, but we don't go after the Okay. signs. Vemos que Sansón, cuando la mujer trató de encontrar And por qué él tenía esa fuerza, and so when we see this woman trying to find out where his strength was Okay. coming from, era para que Sansón dijera, ¿sabes qué? Esta mujer lo que quiere es hacerme daño. yeah, it was for Samson to kind of think, well, this woman wants to harm me. Pero él siguió jugando con But ella he continued to play with her hasta que un día until one day que él le reveló el secreto he revealed to her de his su secret, poder. the secret of his power. ¿Ok? Mhm. Él le reveló y dice que la mujer And- lo durmió en su regazo. And it says that she put him to sleep. ¿Ok? Siempre el pecado va a tener una apariencia You know, seductora sin is always going to be seductive, y promete satisfacción, and it promises satisfaction, pero nunca cumple las promesas que but it hace. never fulfills the Okay. promises. Y esto es lo que provoca And this is que what la gente provokes, permanezca en el for pecado people. This is what happens when people stay in sin, y regrese nuevamente a él, and they go back to sin. esperando que la próxima vez se cumpla lo que ellos desean. ¿Ok? Y te mantienes en ese pecado And más so tiempo. you stay in that sin longer ¿Ok? and Y longer. te das cuenta que entre más tiempo estás ahí, And the longer you are there, ¿ok? Más difícil es salir it's de ahí. difficult to come Okay. out of there. El pecado siempre cuesta más de lo que está dispuesto a pagar. Número 3. Sin always costs you more than you were willing to pay. No importa lo que los líderes crean, les va a costar el pecado. No matter what leaders believe, sin will cost them. Siempre el precio será más The alto. price is always higher. No importa lo que los líderes crean, le va a costar el pecado, si lo dije. No solo el pecador siempre quiere más, sino que también el pecado exige más. Not only does the sinner always want more, but sin always demands more in payment. Amén. Y la persona no lo reconoce hasta que sea demasiado And the tarde. person does not recognize it until it's too late. Ok, vemos que ahí Sansón le contó a Dalila. So we see there that Samson told Delilah, Ok, esta lo amarra, you know, she ties him up, lo pela de la cabeza. shaves his head. Y entonces dice que Sansón cuando despierta se quiere levantar, So when he wakes up, you know, romper las he thinks he's cuerdas gonna como lo había hecho antes. get up and break the rope, but Ok. like he did before, Pero dice que no se había dado cuenta but he did not realize que Jehová se había that apartado de God él. departed from him. Y eso es lo que quiero, me voy a detener ahí en la And I historia. want to stop there for Okay. a moment. Aparte de las consecuencias Apart from the consequences que podamos tener, that we can have como el afectar la familia, nuestra as salud, it affects our family, our health, ¿ok? Nuestros amigos, our friends, nuestras our iglesias, churches, lo más grande que el pecado puede hacer the greatest thing that sin can do es separarnos de Dios. is to separate us from ¿Ok? God. Si vemos que Sansón We see that Samson, comenzó a pecar, he began to sin, pero aún así Dios estaba con él. but even there, God was with him. Y eso es lo que mucha gente no And entiende. this is what some people don't understand. ¿Ok? Dicen, ¿cómo puede Dios usarlo?
But and people say, but God, how can God use him? ¿ok? Y vemos que estaba mal, And we see that he was wrong porque Dios es un Dios de because misericordia God is a God of y mercy, nos da and oportunidades. he gives us ¿ok? opportunity. Y en esas oportunidades, And in those ¿ok? opportunities, Dios sigue obrando en nuestras vidas. God continues to work in our Y a lives. veces confundimos la misericordia de And Dios, sometimes we confuse the mercy of ¿ok? God con algo que Dios pueda estar permitiendo. with something that God could be allowing. ¿ok? O en otras palabras, creemos que Dios In other words, we think, entiende lo que estamos well, haciendo. God understands what we're ¿ok? doing. Y caemos en el engaño And so we get into that deceit que mientras Dios me use, that while God uses yo me, estoy bien. I'm okay. ¿ok? Mientras yo sienta While I feel todavía un escalofrío en mi a cuerpo, little chill in my yo body, estoy bien. I'm okay. ¿ok? A veces confiamos O más. pensamos también, pero es que Dios es amor. Ujú. Es que el amor de Dios es tan grande, es tan eterno. Amen. Or we think, but God's love is so great, and His Ajá. love is forever. Amén. Entonces, confiamos tanto en nuestra conciencia. And we also think of our own conscience. ¿ok? Confiamos tanto en Or we ella trust, in our conscience. que dejamos de escuchar la voz del Espíritu. That we stop listening to the voice of the Spirit. Oiga, puede ser que estemos mal. It could be that we Y are le voy a wrong. explicar después eso. And I'm going to explain ¿ok? it later. Porque hablar de pecado Because to talk about sin, es algo tan, it's something delicado. so delicate porque no se puede tirar para allá because you can't throw it sin recibir para acá. without receiving Porque it. cada uno de nosotros que estamos en esta carne, Because each one of us, podemos we're fallar. in this flesh and Entonces, we can cuando fail hablamos God. de pecado, So when we talk about sin, tenemos que hablarlo we de la have to manera talk about it. en que podamos entender cómo afecta, no solo cómo te va a afectar a ti, pero cómo nos puede We afectar have a to talk about nosotros it on acá. how it's not only going to affect you, but how it can affect us. ¿Ok? No sé si me entendieron esa palabra. ¿Sabes? Tú no puedes simplemente acusar sin antes entender. You can't just accuse ¿Ok? without Ok, understanding. amén. Alguien decía anoche en mi clase, lo que salimos del mundo, We had a class last night, and we were talking about those who came out of the world, ¿ok? out of the things of Of the the world, world, y aceptamos a Cristo, and we accept Jesus. ¿ok? Es una diferencia entre los que crecieron en el Evangelio desde niños. It's a big difference to those that were brought up in the things of the Lord. Porque podemos entender la dificultad que es salir Because de ese mundo de pecado. We can understand how hard it is to come out of that Okay. world of sin. Ok, y a veces el poder entender la lucha de otra persona con el pecado And to be able to understand the battle that these people have with sin nos ayudará para poder ayudarlos a ellos will help us to help them a salir de ese to mundo de come pecado. of that sinful Amén. world. Así que vemos que So we're seeing es perdóname, fui la línea acá. Vemos que Sansón estaba jugando con el so pecado. we see that Samson was playing with Amén. sin. Y a veces nos pasa, pensamos que, ¿sabe? Dios me entiende. El pensamiento de Dios me entiende. O simplemente Dios me sigue usando. No nos podemos apoyar So in other words, we can't hold on, en los dones or we can't just think about the gifts o los talentos que tenemos or the talents that we have para justificar, to justify ¿ok? Nuestro pecado. our sin. Si Dios te ha seguido usando, pero Ah. estás mal, If God still uses you and you're wrong, ¿ok? No quiere decir que Dios it doesn't mean that God acepta tu pecado, accepts your sin. ¿ok? Mhm. El hecho de que nadie lo sepa Just because no one knows about it no quiere decir que el pecado no te va a destruir. doesn't mean that the sin is not Okay. going to destroy you. El pecado siempre te va a pasar la cuenta al final del día. The sin is always going to remind you at the end of the day. Dios siguió usando a Sansón en más de una vez. And God continued to use Samson more than once. Le dio oportunidades, He gave them como nos da opportunities, oportunidades a just nosotros. like He gives us opportunities. Pero llega el momento But the time comes en que Dios nos where llama a God cuenta. is calling us. Y cuando Dios nos llama a cuenta, parece que es cuando todo entonces And so when we realize that everything se pone más claro delante de nuestros is ojos. clear
before our Estaba eyes. pensando que la mayoría de gente tiene que llegar al punto de la justicia de Dios, o sea, que The todo majority of se people revela have to come to God's justice para que entonces poder despertar a la realidad to be able to awake from y reality poder accionar, and to take action, take action, ¿ok? En contra de esas áreas pecaminosas to de take nuestras vidas. actions against all those wrong things in our ¿Ok? lives. Vemos que Sansón era un hombre con un tremendo So potencial, we see that Samson was a man with a tremendous potential, pero su pecado lo llevó a una vida but his sin took him to a life, miserable a miserable life, donde no pudo ni ser feliz ni where complacer a Dios en he sus was planes. not able to be happy and to fulfill God's Okay. what did you say? Purpose. Purpose. ¿Ok? Vemos, terminamos como comenzamos. Ningún líder puede abrazar el pecado y cumplir el llamado No de liderazgo leader- al mismo tiempo. Where are you, honey? ¿Ok? Solo sígueme. ¿Ok? No podemos, como dice el escritor, So, like the seg- writer said, no leader can embrace ministry ¿ok? Y continuar liderando al pueblo. Y continue to be a leader. Yes. ¿Ok? Yes. Vemos que el pecado Sin va a destruir is going to destroy tu llamado, tu your vida, calling, your life, tu iglesia, your church, tu familia. your ¿Ok? family. El pecado va más Sin allá goes beyond de lo que tú puedes imaginarte. than what you can ¿Ok? imagine. Nosotros tenemos que And tener so cuidado, we have to be very careful, como dice el proverbista, as the que proverb consideremos said, nuestros to caminos, consider our path, que tengamos cuidado en la senda en que caminamos. to be careful where we're walking. Tarde que temprano Sooner or nos later, vamos a parar en esa brecha. we're going to stand on that gap. ¿Ok? Nos vamos a parar ahí porque mientras estamos en esta carne, Because while we're in this flesh, ¿ok? Mientras estamos en esto, estamos expuestos a we are fallar. exposed, we can fail. No somos perfectos. We're not perfect. ¿Ok? Y no somos, la Amen. palabra quizás And the word perhaps is, más de perfecto que no, tan santos, we're not so holy que digamos, yo That's a good nunca word. voy a hacer eso. that you can say, oh, I'm never going to do Nunca that. juzgue a otro, Never judge other people. porque nunca usted sabe si se va a parar Because en you esa never línea. know if you're going to stand on that La line. responsabilidad del creyente And the responsibility es of the levantar a believer aquellos que caen, is to rise those es that fall, aconsejarlos, is to advise, es give advice, animarlos, is to encourage, es salvarlos is del to pecado, save them from sin, no hundirlos con la not crítica. to bring them deeper in criticism. ¿Ok? Porque eso es lo que sucede más que Because that's what todo happens cuando un creyente When a falla. believer fails, Nos Falls. asociamos con el enemigo we become partners with the y enemy. comenzamos a And we acusarlo. begin to accuse them. Recuérdese que el enemigo es un Remember, acusador the enemy is an de accuser los hijos de Dios. of the children of No God. se asocie con el Don't diablo. be a partner with the No devil. se vuelva acusador de sus Don't become an hermanos. accuser to your brothers ¿Ok? and sisters. Al contrario, ore por But ellos. pray for them. ¿Ok? Interceda por ellos Intercede for them. para que Dios les dé la So fuerza God could give them the y strength. puedan salir de su condición And they can come pecaminosa. out of their sinful ways. ¿Ok? Vemos que el pecado viene cuando tomamos un deseo, Sin comes when we have a desire. un anhelo o una ambición perfectamente natural, It's a desire or an ambition. pero tratamos desesperadamente de cumplirla o de But we adquirirla try desperately to fulfill it without God. sin Dios. ¿Ok? Todas las cosas son buenas, All things are good, pero las cosas que ambicionamos en la vida but the ambitions, our ambitions that we have, y dejamos a Dios fuera de ello, and then we leave God from that, se convierte en it pecado. becomes a sin. No es solamente un pecado, It is not only sin, sino una distorsión de la perversa de la imagen del Creador en nosotros. it is a perverse distortion of the image of the Creator in us. ¿Ok? Todas estas cosas buenas And all these good things y toda nuestra seguridad and all our security se encuentran
justa y completamente en are Dios. rightly found only and completely in God. Todas las cosas So all que things nosotros anhelamos y deseamos, that we desire, that we want, ¿ok? Si están bajo la voluntad de Dios, if these things are under God's will, ¿ok? Van a edificar nuestras it's going vidas. to edify our lives. Pero si se salen de la But hay de if they're Dios, not in God's si hay will, algo que Dios ha dicho que no podemos if there is something that God has said, Tener- no, you cannot have, o tocar or touch, o ambicionar, or desire, pero de todas maneras lo hacemos, but we still do it, eso se convierte en that pecado. becomes a sin. ¿Ok? Así Amen. que es importante mirar So it is important to look que el pecado es todo aquello que hacemos that fuera sin del is control de all those Dios. things that we do out of God's control. ¿Ok? Estaba leyendo este pequeño And I pensamiento was reading this this small de thought Susana Wesley, of Susanna Wesley, ¿ok? La madre de John Wesley, John Wesley's mother. ¿ok? Que fue un tremendo predicador. He was a tremendous ¿Ok? preacher. Dice, ella le dijo a su hijo tratando de explicarle lo que era el pecado. She said this to her young son, trying to explain what sin was. Le dice, si tú juzgas la legalidad o la ilegalidad del placer, If you would judge of the lawfulness or the unlawfulness of pleasure, en otras palabras, in other words, si quieres saber if lo you que es pecado want to y no es know pecado, what is sin and what is not sin, aprende esta regla. then take this simple rule. Lo que debilita tu corazón, Whatever weakens your reason, menoscaba la ternura de tu conciencia, impairs the tenderness of your conscience, oscurece tu sentido de Dios obscures your sense of God, y le quita el gusto espiritual, and takes off the a tu relish vida. of spiritual things, eso para ti es pecado. that to you is sin. ¿Ok? Ve qué fácil se lo explicó a su hijo. Todo lo que te quite el deseo de buscar de Everything Dios that takes you away from God, o te oscurece el sentido de quién es Dios. or whatever becomes dark ¿Ok? You Eso es know. pecado. with God, Okay. that's a sin. Las estadísticas, una encuesta reciente declara que el mayor desafío espiritual para los creyentes o para las personas, o sea, las áreas más A recent survey of discipleship journal readers ranked areas of greatest spiritual challenge to them. ¿ok? Las áreas más propensas para el hombre fallar es el número 1 en la lista, es el materialismo. Number 1 is materialism. ¿Ok? El número 2, Number 2 el orgullo. is pride. De eso no hay en el pueblo de Dios. El egocentrismo, número 3. Self-centeredness is number 3. En el 4 Number 4 está la pereza. is laziness. Muchos piensan que la pereza no es pecado. People think that laziness is not a sin. ¿Ok? La ira y la amargura está en el número 5. Number 5 is anger and bitterness. La lujuria sexual, número 6 6. is sexual lust. La envidia. 8, glotonería. Envy. 8, gluttony. Glotonería es comer Gluttony is desenfrenadamente. when we eat Y la Biblia without habla stopping. de que es And the Bible pecado. says that it's a sin. ¿ok? Y número 9, And number 9, mentir. lying. ¿ok? A veces nos estamos hablando de Sansón You know, y sus pecados. I wanted to bring this because we're talking about Samson and his sins. Y cuando hablamos de pecado, And when we talk about sin, siempre enfocamos en el adúltero, we always focus en el on fornicario, the fornicator, en el ladrón the adulterer, y el asesino. the thief, and the killer. ¿ok? Que criminal. son los pecados más grandes And que we pueden think that we say existir. that these are the greatest sins that can exist. Pero la realidad es que el pecado no tiene But in reality, una escala, sin does not have a ¿ok? scale. Del 1 al 10, ¿cuál es el más malo? Of 1 to 10, which one is the ¿ok? worst? Pecado es Sin pecado. is a sin. Y quiero leerte en Gálatas 5, 19, 21. Te di la página aquí. ¿Ok? No sé si está ahí o la otra que te di. Permiso, creo que te la puse acá. ¿Ok? En Gálatas And in 5, Galatians 19, 5, 21 19 through 21, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. the acts of the flesh are obvious. ¿Ok? Inmoralidad sexual,
Sexual immorality, impureza, impurity, libertinaje, debauchery, que es hacer lo que uno quiera, is to do what we want, idolatría, idolatry. ¿ok? Que no solamente son ídolos It's de not just figuras, idols. sino que puede ser todo lo que toma El lugar de el Dios, lugar de Dios, everything that takes God's ¿ok? time. La brujería, Witchcraft, ¿ok? Odio, hatred, discordia, discord, celos, jealousy, arrebatos de ira. fits of rage. Ayer estamos hablando de eso, los impulsos. Those are people that are Okay. impulsive. Rivalidades, pleitos, rivalry, ¿ok? Disensiones. Dissensions, Y disensiones están los desacuerdos. where we are not in agreement. Sectarismos, Factions, ¿ok? Y envidias, and envy, borracheras, drunkenness, orgías. orgies. Y no termina ahí, dice, y otras cosas And parecidas. and there it says, and the like. Les advierto ahora, I warn you, como antes lo as I hice, did before, que los que practican tales cosas that those who live like this no heredarán el reino will not de Dios. inherit the kingdom of God. Si usted ve ahí hay una lista, So if you see there's a list ¿ok? Y donde el borracho, where the ¿ok? drunkenness Y la brujería and están en la witchcraft misma lista, are on the same list. ¿ok? La inmoralidad sexual, The sexual ¿ok? immorality, Y la Y el ira, coraje, la and the ira o el rage, coraje, ¿ok? Las disensiones, las rivalidades dissensions, están en la misma they're lista, all in the same list. ¿ok? Las orgías, Orgies, ¿ok? Y las borracheras, también, ya la dije, ¿verdad? Están ahí, ¿ok? Pero no se queda ahí, dice, y otras but it says, semejantes. but there are others. ¿Ok? Y vamos a ir a Apocalipsis 21:8, And so, donde hay otra pequeña lista, Revelation 21:8, there's another donde no list están todas, where not all of them pero are agrega there, algunas más de but las que it ya adds leímos. some of them. Dice los cobardes, But the cowardly, ¿ok? Los the incrédulos, unbelieving, los the abominables, vile, los the asesinos, murderers, los que cometen the inmoralidades sexually sexuales, immoral, los que practican artes mágicas o la those who hechicería, practice magic arts, los idólatras. the idolaters, Y termina y dice, y todos and los all- mentirosos all liars recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. ¿Ok? Y ahí ahora encuentra And this is the también, second death. esta es la segunda muerte, ¿ok? Y ahora encuentra ahí también And so now there we find muchos de los que estaban allá en la otra some of the lista, things that were on the first list. incluye a los mentirosos. It adds on the second list, liars are still Entonces, on that list. Amen. Vemos algo So we see something. que usted se encuentra con una persona que ha cometido un pecado, When you find somebody that has Okay. committed a sin, que puede ser uno de los primeros que vimos como borrachera, and perhaps it's like one of the first ones that we read, Okay. drunkenness, impureza sexual o inmoralidad sexual sexual, impurity. y el pueblo se alarma, And so the people, they become ¿ok? alarmed, Y es la noticia del día, and it's the news of the day. pero a veces conoce a alguien que está dentro de la iglesia, But sometimes you know someone in the church que constantemente está mintiendo, that constantly is lying, que siempre se emborracha, that they're always getting drunk, pero nadie dice but nobody nada. says Yo lo que quiero traer es nothing. un punto en esta mañana, What I que, want to bring is a point. que todo lo que nos separa de Dios, That toda esta everything, lista, ¿ok? Everything on this list that ¿Ok? separates Nos us from separa God. de Dios, no importa cuán malo tú lo veas o cuán no malo It tú lo doesn't veas, matter how bad you see it or if you don't see it bad. ¿ok? Pero si es aquello que Dios ha declarado, But if it's something that God has que no es declared agradable a that Él, is not pleasable to va a God, destruir it's going to destroy nuestras vidas, our lives, nuestras familias our y families, nuestros and ministerios. our ministry. ¿Ok? La persona que miente una, dos y tres veces va a seguir mintiendo. Person that lies 1 or 3 times is going to continue ¿Ok? to lie. Aquel que le gusta coger las cosas pequeñas va a llegar a coger Those las cosas things that like grandes. to grab little things, they're gonna, steal ¿Ok? bigger things. Así que vemos que todo comienza pequeño, Everything begins by little, pero te llevará but it will take you a cosas grandes. to great things. Yo tengo un versículo bíblico que lo busqué en esta mañana también. There's a Bible verse that says, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. This is in Santiago 4:17. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. En Amén. otras palabras,
Como tú dices, sabemos que es malo, pero lo seguimos Lo haciendo. seguimos We haciendo. know that it's bad, but we continue to do it. And God calls that a sin. ¿Ok? Y es importante lo que tú And dijiste. it's important Amén. Porque a veces Because- cometemos pecados involuntarios, because there are sins, involuntary como sins. Sansón pudo, ¿sabes? Pecar Like Samson, por la perhaps, atracción, he sinned because of the attraction. pero pudo corregir el pecado But he could arrepintiéndose. have repented and Ahora, corrected the ¿qué sin. pasa con los creyentes que pecan? So what happens to the believers that sin? ¿Qué pasa con el creyente que falla? What happens to the believer that fails? ¿Está condenado? Are they condemned? No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted They're not falla, condemned because what usted happens peca, if you sin, pero usted se arrepiente but you de su pecado, repent from your sin, Dios le restaura. then God Y restores tú you. dijiste, es aquel que And we're continúa talking about practicando the el person pecado, that continues to practice sin. se vuelve un pecador. He becomes a sinner. ¿Ok? Y ese es el problema And this is the de problem aquellos que no reconocen sus faltas. of those people that do not acknowledge their faults. ¿Ok? Continúan They continue practicándola. to practice it. Y Dios en su misericordia And trata God, con todos ellos In His mercy, He deals with all of them hasta que llegue el momento until the time comes donde Él los where llama a He cuenta. calls them, Okay. you know, no sé decir como a cuenta, Accountable, ¿verdad? accountable, yes. Ok. Calls them accountable. Las encuestas que leímos señalan estas And cosas. the statistics that we read, Dice que las tentaciones it says that en las temptations personas it- o en los creyentes in the believers eran más were potentes, more potent. ok, o eran más grandes They were greater cuando habían descuidado su tiempo con Dios, when they had neglected their time with God, 81%. 81%. O sea que cuando nosotros descuidamos nuestro tiempo con So Dios, nuestra when relación con we Dios, neglect our time with God, tenemos un we 81% have 81% de probabilidad of de caer en probability of pecado. falling into sin. Cuando estaban físicamente cansados, And when they were physically tired, it was 57%. 57%. Y fíjate, estamos leyendo este libro y he encontrado que a través del libro es importante que el creyente reciba Reading- su cuerpo tenga descanso. Reading this book, it is important for a believer to rest, to have Que rest. un creyente que está físicamente A cansado believer that is physically tired tiende a actuar diferente tends to act different ante las circunstancias before the y se circumstances. debilita también And they get espiritualmente. weakened spiritually. Así que es necesario que el creyente, So it is tome important descanso. that the believer can rest. ¿ok? Mhm. Y yo creo que es algo que muchas veces no hacemos, somos And I believe culpables. that many times we don't do this. We are guilty of it. Amén, y es algo que, And it is something importante. that is important ¿ok? Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, because we are a spirit, mind, and soul. y tenemos que cuidar de los tres. And we have to take care Okay. of all three of them. Dice, la resistencia a la tentación se logró mediante la oración. Resistant temptation was accomplished by prayer. 84% 84% demostró que la persona que ora avoiding that the person that prays es más eficaz para evitar la tentación. more willing to not sin. ¿Ok? Evitando situaciones comprometedoras. Avoiding compromising O sea, situations. estar en el lugar, no estar en el lugar equivocado. O sea, Not being in the wrong ¿ok? place. 76%. 76%. ¿Ok? Dice que si evitas esos lugares, If you avoid these places, ¿ok? Tienes más probabilidad de no caer en tentación. there is a probability that you will not fall into ¿Ok? temptation. El estudio de la Biblia, los que estudian la Bible palabra study, del those people that study the Bible, 66%. 66%. Mientras te mantienes leyendo la palabra, While you are hay reading un the word of God, 66% there is a de 66% probabilidad probability que la tentación no te pueda that doblegar. temptation cannot bring you down. Y ser responsable ante otro, And being accountable to someone, ¿ok? 52%. 52%. O sea, ser responsable es que puedas compartir You know, when we say accountable is that you can share. tu problema, tu necesidad, You tu can share tentación con your otro. temptation, your need with someone. En otra palabra,
que tú puedes hacer, que tú estás pasando por una tentación y tú no puedes, tú sientes que no vas a poder, pero tú no lo quieres hacer. Tú llamas a una persona espiritual que te pueda ayudar en la oración. Amén. That's what it means. So when you are going through this temptation and you don't want to fall into it, you can call someone spiritual that can help you pray, that can give you a good word, a good advice. Alguien que te pueda dar un consejo bueno, que te pueda dar una palabra edificante. Amén. Amen. Todos necesitamos ayuda. Because we all need help. Okay, necesitamos gente de We apoyo a need nuestro alrededor. people to back us up. Amén. Aquellos que muchas veces justifican el pecado, quiero leer. Those people that justify Dice sin. una poesía, There's a poem. el hombre lo llama un accidente, A man calls it an accident, pero Dios lo llama but abominación. God calls it abomination. El hombre lo llama defecto, A man calls it a defect, Dios lo llama una but enfermedad. God calls it a disease. El hombre lo llama un error, A man calls it an error, Dios lo llama enemistad. but God calls it an enmity. El hombre lo llama libertad, Man calls it a liberty, Dios lo llama but ilegalidad. God calls it lawlessness. El hombre lo llama un poco, Man calls it a trifle, Dios lo llama una tragedia. God calls it a tragedy. El hombre lo llama un error, Man calls it a mistake, Dios le llama una locura. God calls it a madness. El hombre lo llama debilidad, Man calls it a weakness, Dios lo llama but God obstinación. calls it willfulness. ¿Ok? Así que vemos que las excusas no existen So delante de Dios. excuses do not exist before God. ¿Ok? Así que cuando vemos la vida de So Sansón, when we see Samson's life, vemos una vida we see a life que por causa de una decisión equivocada, because of a wrong decision de permitir que a su to vida llegara un pecado, sin in his life, le dio rienda suelta hasta destruir su vida. it destroyed his life ¿Ok? Tenemos que tener because he cuidado did not correct it. porque no lo corrigió. De nuevo, todos estamos propensos a fallar, pero todos tenemos la oportunidad de Amen. corregirlo, Amen. de arrepentirnos. Amen. A veces va a ser difícil, Sometimes it's going to be hard, ¿ok? Como aquellos que han estado atados a adicciones. especially those people that have addictions. ¿Ok? Yo sé que quizás dirán, es más fácil decir me arrepiento Perhaps you're saying it's easier to say I repent que dejarlo de hacer. than to stop doing it. Y por eso es que necesitamos la ayuda de And this Dios. is why we need God's help, Porque el pecado because sin es un ataque espiritual is a a nuestras spiritual vidas. attack to our lives. Y la única manera de poder salir de él And the only way to come out of es that con la ayuda espiritual is de with the Dios. spiritual help. Pero comienza todo reconociendo But it all begins que necesitamos acknowledging that we ayuda. need God. Ok. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. es muerte. Ajá. ¿Ok? Y la dávida de Dios es vida The ways of sin eterna. is death. Amén. Amen. Vemos que Sansón, So we see that por causa Samson, de su vida de because desobediencia, of his disobedient life, el pueblo no lo siguió. Nunca llegó a ser un gran people líder. were not able to follow him. He was not able to be that great leader. Sansón se quedó nada más con la historia Samson stayed with the de story que su vida había sido un milagro de Dios that his life was a miracle of y que God, tenía un llamado de Dios, and that he had a calling from pero God, no pasó más de eso, but he didn't go beyond that. ¿sabe? Y nosotros queremos que cada uno de And we want ustedes that y for nosotros each one of you and us. no se quede nada más nuestro llamado, Don't stay there with just the calling, nuestras vidas, our lives, ¿ok? O nuestras familias or our family, en lo que pudo haber sido, and what could have been, pero nunca fue but never por was, causa de nuestras debilidades. because of our ¿Ok? weaknesses. Tenemos que entender So we have to que understand cuál es nuestra debilidad, what is our weakness, cuál es nuestro pecado, what is our sin, si es que lo hay, if there is any, ¿ok? Y comenzar a tratar con él. and begin to work with that. No importa It doesn't matter cuán difícil sea, how difficult mientras it nos is. mantengamos orando, And while we're praying, leyendo la palabra, reading the word, ¿ok? Congregándonos, congregating, Dios le dará la fuerza, God will give you Dios the te dará strength. la salida, God will give you a way out, ¿ok? Para que puedas restaurar so tu you vida can restore your life y ser el hombre y la mujer que and Dios be quiere que the sea. woman and the man of God that God wants you to be. Hoy en día luchamos Today we battle con muchas with tentaciones, many ¿ok? temptations.
llegan en And diferentes they come in maneras. different ways. Okay, quiero hablarles desde la televisión. I want to talk to you about Okay. television. Hay mucha gente que permite que cosas And- lleguen a and su there are vida people that allow things to come to y their están lives. luchando con esto. And they're battling with Okay, this. en los trabajos, At work, okay, en todo lugar donde vamos. everywhere where we go. Pero lo importante es But the reconocer important thing is to acknowledge que Dios quiere en este día, that God wants you a today, través del ejemplo de through Sansón, Samson's hablarnos a example, nosotros. to speak to okay, us. huyamos de las pasiones de la carne. We have to run away from the passions of the flesh. Okay, huyamos We have to run de esos away lugares from those places que no deben ser parte de that nuestras should not be vidas, part of our lives. de esos hábitos Those habits que nos alejan del that Señor. can separate us from God. La Biblia dice que sin The Bible santidad says that without holiness, nadie verá no al one Señor. can see God. Okay. Vemos también en la palabra del Señor dice, We see in the salid Word de of God medios pueblo you have to- mío y no os contaminéis. not to contaminate. Okay. En otras palabras, salir de las costumbres You gotta come mundanas. out of the worldly customs. Yo sé que el tiempo ya se nos llegó, pero estamos en tiempos But donde we are in times nos hemos vuelto aún dentro de la iglesia muy that aceptables. even in the church we are acceptable. Aceptamos todo, We accept everything. las modas, The fashions. okay, y no es que sean malas, And we're not saying that pero a they're bad, veces no son honrosas, but they don't honor God. okay, y las aceptamos And we accept porque them todo mundo las because practica. everybody practices Estilos de vida que están styles of saliendo. life that are Okay. just coming up. Puedo extender, dice, iglesias que están aceptando estilos de vida pecaminosas, Churches that are accepting a different kind of style of life. ¿ok? En nombre del amor de Dios. In the name of the love of God. Ok, déjame decirte una cosa. Let me tell you Si la something. Biblia dice que es If the pecado, Bible says that it es is a pecado. sin, it is a sin. ¿ok? Si la Biblia lo The establece, Bible has que established es en amistad de Dios, that es en it's amistad de enemy Dios. with God, it is. Aunque te dé dolor, aunque te dé pena, Even if you are sorry, if it causes you ¿ok? pain, Dios ha establecido una God línea has established a line donde el creyente no puede where pasar. the believer cannot ¿ok? cross over. Y como yo siempre termino con historia, And because I always finish with a o story, digo una historia en el servicio, quiero decirle una. Es una anécdota, una fábula. Dice que un hombre, there was a man, un creyente, un día pasó la línea donde he no crossed tenía que over the pasar line. Mhm. y allá lo encontró And el diablo, que el the Señor lo devil reprenda. found him on that over the line Y vino el enemigo y And the le enemy dio came una paliza a aquel and gave him a Hombre. beating. He gave this man a beating que lo dejó bien that maltratado. left him almost dead. Vino el hombre And the man came. y fue delante de la presencia del Señor He came before the y Lord le dijo lo que Satanás le había hecho. and told God what Satan did to him. El Señor le dijo, recuerda, This esta es is una, just a esta es una story. historia, ¿ok? No piensa que esto It's está en la not real. Biblia. This is a story. Así que el diablo te hizo eso. And God said, "You telling me that the devil did this to you? Y le dijo, el diablo me hizo eso. The devil did this to me. Y le dijo el Señor, vamos a ir y hablar con el diablo. Let us go and speak to him." El Señor fue donde el diablo. And the man came before the Y le dijo, came to the devil. Satanás, es cierto Saying, "Is it true?" que tú le hiciste esto a mi God hijo. said to Satan, "Is it true that you did this to my son?" Y él le dijo, sí, yo lo And hice. Satan said, "Yes, I did it." ¿Por qué tú lo hiciste? Why did you do it? Y le dijo, porque él estaba en mi territorio Because he was on my territory. y no estaba supuesto a estar And he ahí. was not supposed to be there. El Señor lo miró And the Lord looked at y le him dijo, Satanás, and said, "Satan, la próxima vez next time que tú encuentres a mi hijo en tu that you territorio, find my son on your territory, dale una más fuerte. give him a stronger one." Amén. A veces So sometimes venimos donde Dios we come a before the llorar Lord por las to consecuencias cry for the consequences de nuestros pecados. of our sins. ¿Ok? Pero no But entendemos we don't understand que mientras sigamos that while we yendo continue o cruzando la going línea, and crossing the line, van a seguir habiendo there's consecuencias. going to be consequences. Amen. Apartémonos de ese camino. Stay away Que from este that sea un path. día de restauración Let para this tu be vida. a day of restoration for Si your estás life. luchando con un pecado, If you are battling en with tu vida, sin in your life, ¿ok? Sé este el día let this be the que day Dios rompa las cadenas that en tu God vida. can break the chains Que in your Dios te haga life, libre. that God can set you Que free, Dios
te dé la that God fortaleza, can la give you the sabiduría strength, the wisdom, para que puedas vivir so that you can una live vida en a libertad life in freedom. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. 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 Esperamos como ¿Cuántos se todos los gozaron días con esta clase? Gloria a Dios. que de alguna manera Dios les bendiga pueda a ser todos. bendecido. Amén. Gloria al Amén. Señor. Irma, Cindy, hermana Lidia, Gloria a Dios. hermana Margie, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Yo sé que, hermana Espinosa, Wanda. Y hay otros que no puedo ver, pero Dios les bendiga a todos. Hermana Amén. Ángela. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Rafi, Amén. Dios te bendiga. Yo sé que hablar del pecado no es un Amen. tema que se Talking habla. about sin is not something frecuentemente. that we frequently talk about. Amén. Porque queremos hablar más de la salvación, Because we'd like to talk more about salvation, ¿ok? Que de condenación. than condemnation. Pero la Biblia habla del But pecado. the Bible talks about Y sin. Cristo tomó tiempo para And hablar sobre el Jesus pecado y las took consecuencias de time to este. talk about, Okay. sin and the Y consequences muchas of this. veces el evitar hablar del pecado, And when we don't talk about this, la iglesia puede crear, the church can believe ¿ok? or can create ¿ok? Puede crear una impresión, an impression ¿ok? De que todo lo que hacemos está that bien, everything that we do, it's okay. ¿ok? Que Dios Y nos conformamos, nos podemos conformamos, quedarnos ¿ok? tranquilos de que mi vida está bien. Ok. ¿Sabes? Yo puedo seguir haciendo lo que estoy Amén. haciendo. Y muchas veces, yo And- sé que hay muchas personas que son contrarias a hablar de esto. And I know there's people that don't like to talk about Hay, these things. hay iglesias y lugares donde no There are quieren ni churches siquiera mencionar al and diablo, places that they don't even like to ni al mention the devil infierno, or hell ni el pecado. or sin. Pero la realidad es que la Biblia habla de esto. But reality is that the Bible talks about these things. Amén. Y es importante que And it is nosotros lo important recordemos that we can be y que reminded nuestras generaciones and that our generations sepan que la consecuencia that the consequences de la desobediencia of disobedience son costosas. It's going to cost. Amén. Así que Y para ser, porque el libro está hablando de líderes, Ujú. y para ser buenos líderes, nosotros tenemos que escudriñar nuestras vidas. Amén. And to be good leaders, we need to examine our lives. ¿Cuáles son esas áreas en nuestras vidas? What are those areas in our life that we still need to work on? amén. Esas áreas donde todavía tenemos que trabajarlas, que hay cosas en nuestras vidas que no están bien delante de Dios, that there are things in our lives that are not right with God, Okay. y que tarde o temprano va a salir a la luz. Amén. That sooner or later these things are going to come out. They're going to be revealed. Y no vas a llegar a ser el líder que Dios quiere que tú seas. You're not going to be the leader that God wants you to be hasta que no lleguemos delante de Dios con estas cosas. Amén. Tú sabes, Salomón dijo Solomon proverbio, said this proverb, dice que las zorras pequeñas that the small son las que foxes destruyen los are the huertos. ones that destroy. Son esos, It is vamos a decir, esos pecaditos insignificantes. those little fishes. No, It's in pecadito, no Oh, pescadito. Guys, I'm sorry. It's Tuesday. Ayer fue martes. These little sins. I'm so Okay. tired. I need to rest. I'm going to take Pastor's word. I need to rest. Those little sins. Ok, son las zorras pequeñas, los The pequeños little pecados. foxes, the little sins. Aquellas cosas que nosotros creemos Those insignificantes. things that we think that are insignificant. Ok, son los que van minando y destruyendo These are the ones that are nuestra vida. destroying our lives. esos pequeños enojos, Those the little anger, esos pequeños arranques de ira. those impulsive anger, Ok, esos pequeños celos muchas those veces. little Si le vamos a poner jealousy, nombres, ok, you know. quizás hay más. There's probably quizás more. La mentira. una pequeña mentira. the little lies, Se inventa por qué llegó tarde al servicio. and you're like, why are you late to service? Hay creyentes que todos los domingos tienen una And historia every por qué Sunday, llegaron tarde. people have a story why they're late to church. Tenía un compañero que en el tiempo que estuve mató al papá, mató a la mamá, mató al tío, He used mató to a la have abuela. someone that he worked with always had an excuse. He killed his father, his grandmother, his uncle. Siempre alguien se había muerto y por eso estaba tarde. Someone had always died, Un día- and that's why he was always late. Un to día work. mi jefe le preguntó,
And one day, his boss asked Y le him, dijo, ¿tú tienes algún familiar vivo? Porque, "Do you have someone alive in your family?" porque siempre que llegaba tarde alguien se había muerto. Because if he was late to work, it was always that somebody had Y died. eso es lo que pasa. And so this is what happens. ¿Sabes? Vamos perdiendo la We lose our credibilidad. credibility. Ya la gente no nos va a creer. Como líderes nadie nos va a creer, nadie te va a seguir. Amén, hermano Farfán dice, es necesario hablar del pecado porque la iglesia es la santa pecadora. Santa porque Cristo nos redimió. Pecadora porque nosotros pecamos. Amén. Amén. A veces And sometimes tenemos que traer estos temas. we Y lo have to traemos porque talk está en about el these libro, pero things. lo We hemos brought it hablado because it's in the también. book, but we have talked about it. En nuestra iglesia no podemos dejar de We hablar cannot stop en contra talking del pecado. against sin. Amén. No podemos Amen. Ignorar las We cannot consecuencias ignore the de consequences callarnos. of Amén. being quiet. Así que, mi gente, yo les amo y People, podemos seguir to be hablando. continued. Mañana seguimos si Seguimos con podemos. el próximo tema. Amén. Sigan orando por nosotros. Continue to pray Amén. for us. Y nosotros seguimos orando por ustedes. And we will continue to pray for Amén. you. Sabe que les Amen. amamos. Estamos agradecidos de su fidelidad Thank you for your a este faithfulness tiempo de devocional. to this devotional Amén. time. Han pasado las semanas Weeks have passed. y para nosotros ha sido de bendición. And it's been a blessing for us. Nos reímos de nuestros We errores. laugh of our Nos mistakes. gozamos en la palabra de Dios. We are rejoicing in A- God's word. Aprendemos juntos estudiando la We palabra. learn together. Amén. Así que, y So- esperando en Dios que usted de la misma manera esté So siendo in the same edificado. way you're being edified. Así que, mi gente, les amamos. Amén. La hermana Gloria está pidiendo oración por salud y Amén. por su hermana Cintia también. Amén. Vamos a Amén. orar antes de No despedirnos. sé si Amén. alguien más tiene una petición. Ok, recuérdese, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Su oración no es en vano. Your prayer is Cuando not in usted vain. levanta una oración a Dios a favor de alguien, Amen. When you pray for usted somebody, está obrando You- poderosamente a favor de esa you persona. are Amén. working in the favor of that person. Ok, Amen. tenemos personas que no tengo mi lista conmigo, pero siempre están en mi oración, que nos han pedido la oración acá. Amen. Amén. Amen. Para que Dios los siga fortaleciendo. Aleluya. Y si Dios ha hecho algo en su vida, compártalo. Amen. Si en este tiempo Dios ha obrado en su vida, God en is sanidad, working in your life. Share it. You know? recuérdese que si usted fue sano, Remember that if you were healed, no se le des toda la gloria a la Benadryl o al Liv o Tylenol. Dele la gloria a Dios. Comparta cómo Dios lo ha Amén. sanado, cómo Dios lo ha Amén. restaurado. Amén. Así que vamos a orar hallelujah. Let us pray. y damos gracias al Señor. Padre, Aleluya. una vez más Thank you, me Lord. uno a tu pueblo santo, Gracias, Jesús. agradeciéndote por este tiempo, Dios mío, que nos has Aleluya. Gracias, permitido Señor Jesús. estar, Aleluya. Señor, aquí compartiendo este pensamiento. Gracias, Señor Jesús. Reconocemos, Señor, que tú Gracias, eres el que Padre. hace la obra en los corazones. Sí, Señor. Y que, Dios mío, tú conoces, Señor, la You necesidad know de tu the need pueblo. of your people, Lord. Que esta palabra, Dios mío, tú la Aleluya. prosperes, Aleluya. Dios del cielo. Y Gracias, que, Dios Señor. mío, lleve fruto algún corazón en esta mañana, Qué Señor. lindo eres, Dios. Que el poder de tu Espíritu Santo Gracias, liberte, Señor Jesús. rompa cadenas, Señor, en la Amén, vida amén. de aquellos que están en este día conectados, Gracias, Señor. Jesús. Toda adicción, Señor. Aleluya. Todo pecado. En el Señor, nombre de toda Jesús, obra sí, de la Señor. carne con que esté tu Aleluya. pueblo luchando Libera ahora tu mismo, pueblo, Señor. Aleluya. Te rogamos que tú le des Gracias, Señor fuerza y Jesús. sabiduría, poder y gracia para poder Amén. huir, Señor, de la tentación, poder huir del Gracias, pecado, Señor. poder, Señor, Aleluya. caminar en tus caminos, Señor. Aleluya, Oramos por Espíritu esos líderes, Santo, Señor, Santo, que Dios mío pueden estar Rabashea. luchando ahora mismo, Señor, con Oh, algún pecado en su vida, Santo, Señor, Rabashea. para que le des la victoria. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en Aleluya, esta hora por los gracias, enfermos, Señor. Señor, por Gloria, su Aleluya, hermana sí, Cintia, Señor, Señor. pon tu mano Dios de mío, poder, oramos por Señor Henry, Jesús, Señor. aleluya. En el nombre de Jesús, oramos por mi Espíritu hermano Santo, Farfán, Señor, por aleluya, salud, Dios sí, del cielo. Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están, En el Dios nombre mío, ahora de Jesús, mismo aleluya. luchando, Señor, por Estamos en servirte tus con manos, integridad. Señor Jesús, Padre aleluya. amado, por aquellos que están en Gracias te necesidad, damos, Señor. Aleluya. Por nuestras ancianos y ancianas, Aleluya. nuestros niños, Señor. Amar, sabiduría, Padre, en el Señor. nombre de Jesús los Bendícela, presentamos Padre en oración en celestial. esta Aleluya. mañana, Señor. Bendice, Oramos que Carlos, del cielo Señor. venga Aleluya. bendición sobre sus vidas. Sí, Los que están sin Señor. trabajo,
trabajos, Aleluya. Señor. Sí, Que tú les Señor. proveas, Bendice, Señor Padre amado. celestial, Los en que esta están trabajando mañana. en lugares peligrosos por causa Aleluya. de esta pandemia, Señor. En el nombre de Alabanza Jesús, sea tu cuídalo, nombre, guárdalo, Señor. Señor. Gracias, Y Dios mi gran mío, te Jesús. oramos, Señor. Gracias, Jesús. Que pongas tu mano sobre esta pandemia, Señor, sobre Sí, esta Señor, enfermedad. en Y el así nombre como de Jesús, llegó, tú lo así guardes, te la Señor. lleves, Señor. Aleluya. Que podamos, Gracias, Señor, poder descansar de esta amenaza sobre nuestras vidas y nuestra salud, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Señor. te damos Aleluya. gracias. Te damos gloria y te damos honra. Gracias, Bendigo Padre a tu pueblo en celestial. este día, Gracias, Señor. Señor. A todos aquellos, Señor, donde quiera que estén. A ti sea la Amén. gloria, la honra y la alabanza. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, mi gente. Que tengan un día muy Gócense en esta bendecido. mañana. Amén. Que Dios los guarde, los Dios los prospera. bendiga. Y será hasta mañana, si Dios así lo permite. Amén. Saludos. Bye. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. No se apagó. Gloria a Dios.